sobre la diferencia entre asilo político y asilo. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros en México, ¿qué manejamos? ¿Asilo o asilo político? Ambos. No, nosotros en México hablamos de refugio y tratándose de asilo, es asilo político. No hacemos una distinción precisamente de asilo y asilo político, sino es refugio y asilo político. Para nosotros no hay el término solo asilo, sino es asilo político nada más. ¿Cuáles son los requisitos que debo reunir para ser considerado para asilo político? Tiene que ser una persona pública que está siendo buscado por su estado. Ajá, mi propio gobierno es mi agente de persecución. Dime 3 principios del asilo. El principio de unidad familiar, el principio de no devolución. Asilo político no ser objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidad, de condición, entre otros. Que la información aportada es confidencial y también cuando alguna de las autoridades requiere información respecto a los solicitantes del asilo político. ¿Cuándo se considera que he renunciado al asilo? Cuando acepta la nacionalidad de otro país. Bueno, el retiro formal y la salida voluntaria del país. Ajá. Cuando solicitan protección o residencia permanente en otro país. Ajá, así es. Cuando pide asilo a otro país. Cuando solicitas el asilo político en otro estado. Entonces, hoy vamos a ver el refugio, que es en donde le decía que pudiera para, de alguna manera, generar una confusión entre la ayuda que se les da a los refugiados y el asilo político. Porque el órgano internacional que regula a estos, que es el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, habla de asilo como si fuera un amparo, una protección, y por eso se presta a a interpretaciones erróneas cuando en nuestra legislación, por ejemplo, se habla específicamente de refugio y refugiados y asilo político. Dice que refugiado es aquella persona que teme, que vienen de su lugar de origen que vienen de su lugar de origen o de residencia y que temen por su vida, por su libertad, por su integridad, por razones las más absurdas que ustedes se imaginen. Por razones de raza, religión, pertenencia a un grupo social o sexo. Por raza, porque eres negro, porque eres amarillo, porque eres amarillo, azul, en fin, no es agradable para la comunidad. Supuestamente, por la mayoría de la comunidad, no eres agradable para la comunidad, entonces es necesario, pues prácticamente llegar hasta incluso el exterminio. Entonces, al tener esa situación, básicamente la persona teme por su vida, por su libertad, por su integridad. Porque lo están persiguiendo sin ninguna razón, no tiene nombre, no tiene apellido, no se está persiguiendo en específico a una persona, como es el caso de el asilo político. En el caso del asilo político, nosotros sabemos que están buscando a una determinada persona, a Juan Pérez Ramírez, a una persona en específico. Pero en el caso del refugio, ¿no? En el refugio no importa si eres hombre, mujer o niño, lo que importa es que perteneces a ese grupo étnico, por ejemplo. Por su religión, por la religión que ostentas, porque eres católico, porque no eres católico, porque eres protestante, porque no tienes religión. Por ejemplo, un caso, pudiéramos decir, actual en Siria, los sirios no son musulmanes radicales. Sin embargo, el Estado musulmán que se fue a incrustar precisamente en Siria, te da la opción de que o te conviertes al radicalismo, o te cortan la cabeza. Te dan opciones. Entonces persiguen a todos aquellos que no ostentan no son musulmanes radicales por pertenencia a un grupo social, como por ejemplo los pudiéramos decir los masones. Por razones de sexo, en el caso de algunas sociedades africanas en las que a las niñas las casan pues desde los 9, 10 años con personas como de 40, 50 años, digamos que el grupo que vendría huyendo y buscando refugio serían mujeres por esa razón, o porque les quieren hacer la circuncisión en algunos países musulmanes a las niñas. Entonces están siendo tratadas de una manera diferente por ser mujeres y se vienen huyendo de su país de origen por el simple hecho de ser mujeres.
por preferencias sexuales también, que haya algún país que rechace cualquier diversidad diferente a hombre o mujer, pudiera ser. La ilustración, no sé si la alcancen a ver, dice, ¿y si me persigue el hambre, no soy refugiado? Porque hablamos de raza, religión, pertenencia a un grupo social, grupo étnico, sexo, preferencia sexual, pero no habla de hambre. Y la pregunta es, si me persigue el hambre, ¿no soy un refugiado? Si hay personas a las que les persigue el hambre, ¿pueden buscar o no refugio? Montserrat. Bueno, a mi opinión, yo supongo que sí, debido a que el hambre es una necesidad básica que el país tiene que cubrir, y si no lo hace como es debido, las personas pueden irse de ahí, como pasa ahorita con Haití, de que tiene muchos problemas de violencia extrema y mucha desnutrición, y por eso las personas escapan de Haití. Y buscan refugio en otros países. Sí. Ajá. Nada más que no se les va a llamar específicamente refugiados, sino se les va a llamar desplazados. ¿Por qué no se les va a llamar refugiados? Porque al refugiado lo está persiguiendo alguien, lo está persiguiendo el Estado o lo está persiguiendo un grupo dominante. A diferencia del asilo político, en el cual el agente de persecución siempre va a ser el Estado, en el caso del refugio, el agente de persecución puede ser el Estado o puede ser un grupo dominante, puede ser cualquiera de los dos. No necesariamente el Estado, a diferencia del asilado. Ahora, en el caso de los desplazados, ¿quiénes son los desplazados? Que son una modalidad del refugio. Son aquellas personas que huyen de su lugar de origen o de residencia por causas ajenas a su voluntad, y que pueden ser desastres naturales, guerra, crisis política o de seguridad, o hambre, o situación de hambruna. Es decir, si vivimos en una región sísmica y se están dando temblores y terremotos, cada cierto tiempo, pues lo mejor es que nos vamos desplazando fuera de la zona por un desastre natural, porque hay una guerra, ya sea una guerra interna o una intervención. Y la situación de guerra pues te impide vivir con la tranquilidad y con la paz adecuada. También te vas saliendo de ese lugar de origen. No te persiguen a ti en específico, pero ya no estás seguro en el lugar de residencia o de origen. Por crisis política o crisis de seguridad. Una crisis política pudiera ser un golpe de Estado, por ejemplo, o crisis de seguridad, pues pudiera ser lo que desafortunadamente vivimos nosotros, que es la situación con el narcotráfico. Entonces, ahí en un caso sería una crisis política, en otro caso sería una crisis de seguridad. Lo importante es que no queremos permanecer más en este país o en el país X, porque está en riesgo nuestra integridad. No es que vengamos huyendo específicamente de alguien, sino venimos huyendo específicamente de una situación. Lo mismo ocurre cuando se trata de hambruna. Entonces, como ya no hay medio de subsistencia, tengo que buscar fuera de un medio de subsistencia. Sin embargo, tanto a refugiados, es decir, personas que vienen huyendo porque quieren acabar con ellos, porque pertenecen a una raza, a un grupo étnico, porque son mujeres, porque tienen otra preferencia sexual, porque pertenecen a un grupo, porque tienen una religión, y ahí si los persigue el Estado o un grupo dominante, también están los desplazados que vienen huyendo por causas diferentes a las que pudieran generar un Estado o un grupo dominante, pero que ya no es posible sobrevivir en esas zonas. Estos dos tipos de personas van a buscar refugio. También pueden ser considerados, por ejemplo, en el caso que usted decía del narcotráfico, por ejemplo, digamos que en Sinaloa, ¿no? Con lo de los culiacanazos y todo eso, ¿podría ser considerado también desplazo dentro del mismo país, solamente cambiarse de estado? Sí, pudieran considerarse desplazados dentro del mismo estado. A veces la misma violencia te va empujando, o el país es pequeño, y te va empujando a zonas fronterizas, a que tú vayas yéndote hacia la frontera de otro estado. Otras veces puedes desplazarte a otro estado y quedarte ahí, dependiendo de la seguridad. Hace unos días, con el anuncio de Donald Trump de que iba a fortalecer el financiamiento de la entrada del ejército estadounidense a territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga, en caso de que se agrave la situación, ¿los mexicanos podrían solicitar la calidad de refugiado en Estados Unidos? Sí, podría, pero dudo mucho que Estados Unidos otorgue el refugio a México en esos términos. Quiero aclarar, a muchos el problema migratorio nos molesta en el sentido de que, bueno, he leído comentarios de que ¿por qué la presidenta es tan patito y no resuelve el problema migratorio y saca a todos a la fuerza? No, es que las cosas no se resuelven así en el problema migratorio. La migración, como lo vimos, es una forma de
mejorar nuestra calidad de vida. En búsqueda de esta mejora de calidad de vida vamos a otras zonas, a otros pueblos. Y si bien no están esas naciones obligadas a recibirnos, la migración o el derecho a cambiar de nuestro lugar de origen es un derecho humano. No es tan simple la migración como decir, no dejes pasar, eres incompetente, no aplicas las leyes. No, esa es una visión muy corta que se tiene respecto a que el problema migratorio es solamente de un país, ¿no? El problema migratorio es a nivel mundial. Lo tiene Europa, lo tiene América, lo tiene Estados Unidos, lo tiene específicamente México. No es una situación ni que se vaya a resolver con las medidas que está tomando Trump. No se va a resolver de esa manera. La manera más razonable de resolverlo sería mediante acuerdos migratorios. Pero Estados Unidos, en nuestro caso específico, siempre se ha negado a hacer un acuerdo migratorio real con México. Ha puesto mil pretextos, que si no combatimos al narco, que si la DEA no nos da el aval, que si después de lo de las Torres Gemelas había que esperar, que si después de la crisis de los narcos nosotros tendríamos que esperar, pero no hay un acuerdo migratorio. Y la única manera de ir resolviendo una cuestión migratoria es mediante acuerdos, no mediante la fuerza. No lo va a lograr contener. Y la presidenta no va a emplear la fuerza porque estaría violentando los derechos humanos. Es lo que las personas en general no quieren entender. Piensan que nada más es decir, mándales a la Guardia Nacional y no los dejes entrar, y no importa que sean niños, niñas, mujeres o lo que sea, emplea la fuerza. No se puede. O no se debe. Sí se puede, pero no se debe. Entonces, pudiera ser que en una crisis de esa pidiéramos refugio a los Estados Unidos. Pero dadas las condiciones actuales de su presidente, dudo que otorgue el refugio. Y el refugio también es un derecho de los estados de otorgarlo o no. Como nosotros no pertenecemos a una integración como la europea, en el caso de Europa, sí, todos los países tienen una cuota para refugiados, una cuota de los 27 países que pertenecen a la integración europea. Los países anualmente manejan una cuota de refugiados que pueden recibir o que están de alguna manera obligados a recibir. Pero en el caso de nosotros, no. Si no lo hemos logrado con gobiernos anteriores, muchísimo menos se va a lograr con un gobierno como el de Trump. Ahí ni siquiera vale la pena intentar negociar porque sería una pérdida de tiempo. No lo va a hacer. Está enfermo el señor, realmente muy mal. Mentalmente está mal. Está peor que Hitler, realmente mucho peor que Hitler. Regresando al refugio, tenemos el marco jurídico y las autoridades que regulan el refugio. En el marco jurídico tenemos la Ley sobre Refugiados, Asilados y Protección Complementaria, el reglamento obviamente de la ley, los tratados y acuerdos internacionales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Pacto Mundial de los Refugiados. Eso constituye el marco jurídico del refugio en México. Adicionalmente podríamos decir la Ley General de Población y la Ley de Migración y sus reglamentos. Estas obviamente de manera supletoria. En cuanto a las autoridades a nivel internacional tenemos el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y uno de el más importante, porque es el que tiene contacto directo con refugiados, es la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La coordinación es, digamos, la que va a tener el contacto directo con los solicitantes de refugio y con las personas a las que ya se les haya otorgado refugio. Ahora iríamos directamente a quiénes podrían tener la condición de refugiados. Ya vimos que en términos generales son a los que temen por su vida, por su libertad, por su integridad y por qué razones. Pero la ley va a señalar específicamente, porque no es tampoco que creo que me van a perseguir, que vivo en Puebla, pero temo que el narco pronto tome Puebla y voy a buscar refugio, como dice George, a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos en búsqueda de refugio porque en Puebla yo sé que tarde o temprano van a dominar los narcos. Eso no me hace sujeto de refugio porque mi estimación es errónea. Yo no puedo asegurar que en unos meses o que en unos días el narco va a dominar por completo Puebla. No lo puedo asegurar. Puede ser que nunca pase. Entonces ese temor debe ser fundado, no puede ser una especulación. Entonces, ¿quiénes pueden tener la condición de refugiados? Aquellos que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Este primer punto nos está hablando de los residentes en otro país. No sé si me explico.
me encuentro fuera de mi país de origen, estoy residiendo en otro país, por ejemplo en Francia, y me están atacando por cuestiones raciales. Entonces puedo pedir refugio. No quiero regresar a México porque vivo en, ¿dónde dijeron ustedes? En Culiacán. Entonces, no quiero regresar a Culiacán. En Francia tengo un problema de racismo, entonces busco el refugio en otro estado. No sé si quedaría claro. Otra situación es que no tengo nacionalidad, es decir, careciendo de nacionalidad y hallándose en consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Ahora, soy apátrida, no tengo un lugar, un país de origen, tengo un país de residencia y de repente se volvieron xenofóbicos y a todos los extranjeros los quieren meter a cárceles, ponerlos a trabajos forzados, torturarlos, etc. Estoy exagerando, bueno, un poco. Y entonces voy a buscar refugio en otro país que no sea el de residencia. No tengo país de origen, entonces no puedo tener la opción de buscar un país de origen. Entonces busco refugio. Otra persona o otros sujetos que pueden solicitar refugio es aquellos que han huido del país de origen porque su vida, libertad, seguridad han sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Le doy un punto a quien me diga de quiénes estamos hablando en este punto. Donde dice que ha huido de su país de origen porque su seguridad, libertad han sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación de derechos humanos u otras que perturben gravemente el orden público. Un punto a quien me diga a quiénes se está refiriendo específicamente este párrafo. Ahorita no estamos hablando de asilo político. Asilo político ya lo vimos en la clase anterior. Efectivamente, tienes la razón. Estamos hablando de los desplazados. Porque aquí claramente dice el segundo párrafo, dice que ha huido de su país de origen porque su vida, libertad o seguridad han sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Pero en específico, ellos no son perseguidos. O sea, ellos no son perseguidos. Pero temen que de quedarse en esa zona, bueno, está en peligro su vida. Si hay una invasión extranjera, no aspiras a quedarte en el lugar porque sabes que finalmente puedes terminar muerto por una bomba o cualquier otra circunstancia. O si el narco llegara a tomar Puebla, pues no nos vamos a quedar en Puebla esperando a ver si nos toca o no nos toca una batalla entre narcos o estamos en medio de los narcos, pero no hay una persecución. Quiero aclarar, para los refugiados, y que quede bien claro, para los refugiados no son personas públicas, ningún refugiado es persona pública. Si se trata de persona pública, nunca va a ser refugio, siempre va a ser asilo. Para personas públicas, siempre asilo político. Para personas que no somos públicas, pero pertenecemos a un grupo étnico, a una religión, a un grupo social, a una preferencia sexual, somos mujeres, somos hombres, es el refugio. El asilo siempre va a tener nombre y apellido, siempre vamos a estar buscando a una persona en específico. Vamos a estar buscando, no sé, por ejemplo, a Tatiana Cloutier, por ejemplo. Actualmente, ya que no es presidente, Andrés Manuel López Obrador, a Lili Telles. Estamos buscando específicamente a la persona, o sea, no nos importan los que se parezcan a ellos, que pertenezcan a Morena o al PRI o al PAN, sino estamos buscando específicamente a ellos. Para ellos es el asilo político. Pero si en México se les da por perseguir a todos los mormones, no nos interesa qué nombre tiene el mormón, ni dónde vive, ni en qué zona del país está. Lo que importa es que es mormón. Si estamos, se vuelve todo tan radical como con los estadounidenses, o los estadounidenses deciden perseguir a todos aquellos que consideran que están no binarios. Ajá, eso. Si a Estados Unidos se le da la locura y dice todos los que sean no binarios o los que se autodenominen no binarios, los voy a exterminar. Los voy a encerrar en cárceles, los voy a encerrar en hospitales psiquiátricos hasta que recobren la razón, según él. Estaríamos hablando de que están buscando refugio, porque no le interesa a Trump cómo se llame. Lo que le interesa es que tiene esa característica que él quiere exterminar de su país. No sé si me estoy explicando. Para ellos es el refugio. Esa es la diferencia entre refugio y asilo. El refugio no tiene nombre, no tiene ni apellido. Es una característica que nos tocó y que tenemos o que decidimos
pero que por eso nos van a perseguir. Sin importar, insisto, si seamos ancianos, mujeres, niños, bebés, todo lo que sea, pues que el bebé va a ser católico y vamos a acabar con todos los católicos, pues de una vez lo encarcelamos o lo reeducamos o vemos qué hacemos para que no piense así. En el caso de este párrafo, no estamos hablando de personas que tienen una característica propia, es decir, que lo vamos a perseguir porque es judío, porque es testigo de Jehová, porque es blanco, porque es amarillo, porque es masón, porque es Illuminati. No, simplemente en esta dice, porque en el lugar donde vives hay violencia generalizada, porque en el lugar donde vives ya inició la intervención norteamericana, porque en donde vives el narco controla. Entonces, en esas causas, el desplazado no tiene una característica propia que lo hace ser perseguido, sino el desplazado teme por su seguridad dadas las condiciones del lugar donde vive. Entonces, por eso este párrafo se está refiriendo específicamente a los desplazados, mientras que el primer párrafo se refiere a los residentes y a los apátridas. No sé si quedaría claro. ¿No hay alguna duda hasta ahí? Bueno, y por último, en el caso del refugio, va a ser a que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de las actividades realizadas durante su estancia en el territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y su vida, su libertad, pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Aquí pareciera que estamos hablando de lo mismo y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer párrafo, que se le parece, estamos hablando de residentes y apátridas. Y en este tercer párrafo estamos hablando que venimos huyendo de nuestro país de origen. O sea, estamos hablando de nacionales mexicanos. No sé si quedaría claro. En conclusión, no importa si eres nacional, si eres residente o si eres apátrida. Si vienes huyendo porque te persiguen por una característica que tú tienes, es refugio. Y si vas huyendo porque la zona en la que estás, ya sea que seas residente, que seas apátrida, que seas nacional, en la zona donde estás no hay paz o no hay comida, entonces te conviertes en desplazado. Entre algunos ejemplos que tenemos de lo que pudiera ser violencia, tendríamos actos de violencia física o psicológica, incluidos actos de violencia sexual, medidas legislativas, administrativas o judiciales que resulten gravemente discriminatorias en sí mismas, o sea, desde que se redactan o que bien en el proceso de implementar son discriminatorias. Sujeción a proceso o aplicación de penas en forma desproporcionada o gravemente discriminatoria, o sea, penas inusitadas. Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o gravemente discriminatorias y conjunto de medidas concurrentes que lleven a la persecución. Todos estos son ejemplos de violencia que puede sufrir una persona que es perseguida, ya sea por sus características o por la zona en la que se encuentra y que se ve obligada a huir. En cuanto a los principios, pues básicamente son los mismos que vimos en el refugio. Ese sí, el principio de no devolución, desde el momento en que solicito el refugio, desde el momento en que solicito el refugio, ya no me pueden devolver. No discriminación, en el lugar donde yo solicite el refugio no me pueden discriminar porque soy de Haití, porque soy de Bolivia y no soy, por decir algo, chileno o argentino o europeo. El interés superior del niño, principalmente para que se le asegure, se le resguarde. La unidad familiar, para atraer del extranjero a aquellas personas que se encuentren en el mismo riesgo que nosotros. No sanción por ingreso irregular, no importa si ingresé de manera legal o ilegal, de todos modos puedo solicitar el refugio. Y confidencialidad, todo lo que se hable entre el solicitante de refugio y la autoridad migratoria es confidencial, no hay razón para divulgarlo, ni siquiera para comunicarlo a persona de confianza, si no se designa. O al mismo consulado, si el refugiado dice que no quiere que su consulado sea notificado de su presencia en México, se debe de respetar ese pedimento. Tenemos funciones de la Secretaría de Gobernación en razón del refugio. Entre las funciones es efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado. Finalmente, quien otorga el reconocimiento de esta condición es la Secretaría de Gobernación. Va a promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia a refugiados. Promover soluciones duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados durante su estancia en el territorio nacional.
Principalmente, como están ahorita las circunstancias con Estados Unidos, la mala información que tiene la población y el pensar que, por una parte, el pensar así, que por otra parte, algunos medios alienten esta manera de pensar, que el problema es porque las autoridades mexicanas no funcionan, puede llevar a una situación de crisis a los refugiados, a todos los migrantes que vengan en condición de refugiado. Un rechazo de la sociedad, una situación en la que consideran que no deberían estar acá y que son los causantes de todos nuestros problemas. Entonces, la Secretaría de Gobernación debe de llevar a cabo estrategias y soluciones que disminuyan esta percepción, por ejemplo. También debe de llevar un registro actualizado de los solicitantes de refugio y de los que ya tienen refugio. Orientar a los solicitantes y refugiados que se encuentren en territorio nacional sobre sus derechos y también sus obligaciones. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado. Así, facilitar de alguna manera en los mecanismos para obtener el refugio. También va a llevar a cabo los procedimientos para cesar la condición de refugiado, revocar la condición de refugiado o cancelar la condición de refugiado según sea el caso. Va a atender a los solicitantes y refugiados con pleno respeto a sus derechos humanos, a organizar y participar en actividades de difusión sobre los derechos y las obligaciones de los refugiados, promover y difundir la promoción del derecho internacional de refugiados, brindar capacitación a los funcionarios migratorios y servidores públicos involucrados en la materia. Esta función, francamente, le queda muy mal. O sea, no ha logrado... la asignación de esta función lleva años, no sé, unos 20, 25 años establecida dentro de las obligaciones de la Secretaría de Gobernación y hasta el momento no ha logrado solventar este problema. Sus autoridades migratorias son muy deficientes. Los servidores públicos en el sur son pretenciosos, arrogantes y creen que pueden tratar a la gente de muy mala manera. Maltratarla, ya no tratarla, sino maltratarla. También está facultado para dictar medidas necesarias durante los procedimientos de reconocimiento, cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado. Ahora vamos directamente a cómo solicito el refugio. Toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado será presentada ante la coordinación. La solicitud se podrá presentar en cualquier idioma o lengua. En caso de que el extranjero no sepa leer ni escribir, o bien no pueda expresarse por escrito en el idioma o lengua de su comprensión, el servidor público competente, auxiliado de un traductor o intérprete, deberá sentar sus declaraciones en el acta que será circunstanciada y en la que constará su firma o huella digital. La coordinación va a informar por escrito al instituto dentro de las 72 horas siguientes sobre la presentación de la solicitud al Instituto Nacional de Migración. Es decir, recibo la solicitud y a partir de este momento, dentro de las 72 horas, le debo notificar al instituto que tengo uno o varios solicitantes de refugio en México. En cuanto a la recepción de la solicitud, una vez recibida la solicitud, todos los solicitantes llenarán de puño y letra el formulario de información que al efecto establezca la coordinación en idioma o lengua de su comprensión. El llenado del formulario deberá realizarse en presencia de un servidor público de la coordinación o del instituto. En caso de que el solicitante no sepa leer ni escribir o bien no pueda expresarse por escrito en el idioma o lengua de su comprensión, el servidor público de la coordinación o del instituto deberán asentar las declaraciones del solicitante en un acta circunstanciada en la que constará su huella o firma digital y misma que deberá ser leída al solicitante. Es decir, el funcionario va a ir asentando todo lo que le va dictando, por decirlo así, el solicitante de refugio, lo va anotando. Y una vez que termine de manifestar todos sus argumentos, se lo tiene que leer al solicitante de refugio para que después proceda a firmarlo y se acredite que lo que él dijo y lo que le leyeron y que está en el acta es lo mismo. Una vez presentada la solicitud, el solicitante no podrá ser devuelto a su país de origen. La coordinación, sin perjuicio del derecho a la no devolución de los solicitantes, en cada caso solicitará por escrito al instituto que se abstenga de tomar medidas para devolver al solicitante a su país de origen, así como no proporcionar información o notificar a las autoridades consulares o diplomáticas del país de origen, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso del solicitante, hasta en tanto no sea resuelta la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Es muy forzoso que se tengan que seguir estos requisitos para solicitar la condición?
Porque recuerdo que en el asilo político, bueno, ahí mencionaba un poquito de que en caso de que fuera muy grave o una emergencia demasiado grave, se podía hacer la petición también de manera verbal y como que como que se hacía una excepción a hacerlo por escrito. Ajá, pero digamos que una vez que llegan aquí los refugiados, están a salvo. Una vez presentada su solicitud, ya no puede hacerse nada. Ahora, aquí también tenemos la oralidad, solamente que esa oralidad consiste en que tú no sabes escribir, no estás en condiciones de redactar por escrito la solicitud de refugio, entonces ahora sí que díctame lo que quieres decir, y yo funcionario, tiene que ser un funcionario de la coordinación o del instituto quien redacte el documento, te lo lea y lo puedas firmar. Aunque tú lo solicites de manera oral, debe quedar asentado por escrito. Ya vimos que las diferencias entre refugios son que el refugiado no tiene nombre y apellido, trátese desplazado de refugiado, es cualquier persona. El asilado, por el contrario, es una persona en específico la que viene huyendo. Ya también tenemos otra diferencia en que el asilo político va a ser otorgado a una persona pública que es perseguida por el Estado. En cambio, el refugio es otorgado a una persona pública o privada, o sea, pública que da la cara ante medios o alguna instancia, o puede ser a cualquier persona que ni siquiera tenga redes sociales, no importa. Y el agente de persecución no siempre va a ser el Estado. Puede ser el Estado, puede ser un grupo dominante, o puede no haber agente de persecución, porque podría ser las circunstancias del lugar donde vive. En cambio, para el asilado, el agente de persecución siempre va a ser el Estado. Me falta una diferencia entre refugio y asilo. Bueno, pues es muy fácil. ¿Me puedes decir ante quién se tramita el asilo político? Efectivamente, la solicitud de asilo se va a hacer ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la solicitud de asilo y la solicitud de refugio ante la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Entonces esa es otra de las diferencias entre asilado y refugiado, que mientras el asilo se tramita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el refugio se tramita ante la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Esa es básicamente la diferencia. Uno se tramita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el refugio ante la Secretaría de Gobernación y específicamente ante el Instituto Nacional de Migración o la Comisión. ¿Quedaría claro cuál sería esa diferencia?